Le damos la bienvenida a Pablo Romá, es politólogo y a su vez director de la encuestadora Circuitos. ¿Cómo te va, Pablo? Placer enorme saludarte. Silvio Sacomani aquí por la cocina de las noticias. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Silvio? Muy bien, Bueno, todo bien. mejor así, mejor así. Pablo, en primer término quiero consultarte a raíz de tu evaluación, quiero conocer tu evaluación en torno a la designación de Guado de Pedro como jefe de gabinete de Sergio Massa, siendo que es ministro del Interior. Digo, entiendo que las normas no le impiden, ¿sí? Ser, más allá de ministro del Interior de la República Argentina, que maneja toda la cuestión electoral del país, ser jefe de gabinete. En lo personal lo veo antiético. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, no, hoy estuve trabajando y no sabía, no estuve mirando mucho los medios. El jefe de gabinete, Perdón, a ver cómo sería. jefe, no, perdón. Jefe de campaña, jefe de gabinete, dije jefe de campaña, me retracto, jefe de campaña de Sergio Massa, siendo que es ministro del Interior y maneja todo lo vinculado con la cuestión electoral a nivel República Argentina. Bueno, puede ser que haya ahí alguna incongruencia, pero bueno, también es cierto que Guado de Pedro fue, bueno, parte también de una estrategia que estaba condicionada, digamos, ¿no? Su candidatura presidencial, su precandidatura presidencial estaba muy condicionada también por la interna, y creo que es un reconocimiento también a ese rol que jugó, digamos, ¿no? De aceptar tanto subirse como bajarse. Creo que pasa un poco por ahí. Después, quizás sí, como vos decís, puede haber algún tipo de incongruencia política respecto a su cargo con el cargo político que le asignó Sergio Massa. Claro, el tema es que las normas, lamentablemente, como vivimos en un país que es muy poco serio, destacan que no hay incompatibilidad en torno a este punto, ¿no es cierto? Pero sí, bueno, como bien decís vos, incongruencia, y yo lo llamo falta de ética. Pero también vinculado a Unión por la Patria y a Sergio Massa, ¿considerás que Cristina Fernández de Kirchner tiene alguna autoridad sobre Sergio Massa? Sabemos que con el kirchnerismo duro sí, pero digo, para con Sergio Massa, ¿Cristina Fernández de Kirchner es una suerte de jefa política? Mira, no sé si uno lo podría plantear en esos términos de jefatura, de autoridad y subordinación. Yo creo que lo que expresa hoy es un alineamiento, una alianza que en primer lugar se forja con Máximo Kirchner, creo, ¿no? Ya Sí. desde hace un par de años, y creo que hoy es la alianza que sostiene en primer lugar al gobierno y después a la coalición. Antes Juntos de Todos, ahora Unión por la Patria. Yo creo que hay un alineamiento político, un acuerdo político. No sé si hay en este plano, ¿no?, de la jefatura y la subordinación. Me parece que hay un acuerdo político, y ese acuerdo político necesita también cierta unidad, ¿no? Porque ninguno de los dos puede por sí solo, y en ese sentido es necesario que haya cierta coordinación de intereses, cierta coordinación de ideas, de propuestas políticas. Me parece que hoy yo no sé si... Mira, la idea de que Alberto Fernández era un títere de Cristina Fernández de Kirchner, esa hipótesis al menos no la realidad no la confirmó, digamos, ¿no? Porque evidentemente todas las críticas hacia el gobierno, todas las discusiones con el presidente, bueno, evidentemente eso no sucedió. Creo que lo que quizá falló fue que haya mayor coordinación, mayor identificación en términos de un acuerdo político. Creo que lo de Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner se parece más a esto último, digamos, ¿no? A la necesidad de un acuerdo. Sergio Massa también necesita de Cristina Fernández de Kirchner para ser presidente, y
y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, hay un problema que yo veo que tiene que ver con la sucesión, alguien que por las notas que dio planteó la necesidad de correrse un poco de ser la única responsable de las decisiones, y también en la sucesión de dirigentes kirchneristas hay un espacio grande, sí, ¿no? Porque no hay ningún dirigente que pueda reemplazarla, y creo que Sergio Massa viene a ocupar ese lugar. Uh-huh, uh-huh. Ahora lo que me parece que está claro es que el mensaje de Massa y el propio Sergio Massa no le llega al kirchnerista de paladar negro, ¿no es cierto? Al kirchnerista, digamos, más fanatizado. Me impresiona eso. Inclusive Cristina Fernández de Kirchner, recordarás muy bien, cuando llevaron adelante un acto en Aeroparque por la repatriación del avión de los vuelos de la muerte durante la dictadura militar, ella sostuvo, al lado de Sergio Massa, que su candidato era Guado de Pedro. Bueno, yo no sé si entendí lo mismo, pero puede ser, porque ella, al menos lo que yo entendí, es que en la medida que había una PASO y Daniel Scioli mantenía su candidatura y que ella no estaba dispuesta a decirle que se baje, el candidato era Guado de Pedro. Sin Scioli o una interna fuerte, el candidato era Sergio Massa. Y un poco por lo que yo al menos venía analizando y charlando, o sea, a mí me da la sensación de que siempre el candidato de Cristina Fernández de Kirchner fue Sergio Massa. Y creo, por eso te dije al principio lo de Guado de Pedro, que entiendo que es un reconocimiento a aceptar, subirse y después bajarse, porque yo creo que la estrategia siempre fue una candidatura de unidad, y que quien encabezaba esa candidatura era Sergio Massa, y creo que que Sergio Massa era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, y lo de Guado de Pedro creo que al menos tengo esa, quizás ¿qué fue? ella dijo, bueno, ¿Una suerte de maniobra distractiva, decís? No, es como si yo te digo, mirá, vamos a jugar un partido y en el equipo contrario juega el 10 que la rompe, y quizás tengo que poner a alguien a marcarlo, y si no juega, puedo poner a alguien que me dé más dinámica en ataque, por ejemplo, ¿no? En una estrategia, un ejemplo futbolístico. Sí, te entiendo, creo que es más que eso. Uh-huh, uh-huh. Ahora, esta unidad, sí, que hoy por hoy está demostrando el espacio de Sergio Massa en torno, por ejemplo, a convocarlo a un Daniel Scioli como asesor ad honorem del Ministerio de Economía. Digo, ¿vos la ves real o la ves ficticia? O ya que hablaste de fútbol, podríamos decir, o es fulbito para la tribuna. No, yo creo que que la necesidad de la unidad está presente. Al gobierno o a Unión por la Patria en este proceso electoral no le sobra nada, digamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que no se puede dar el lujo de regalar cosas. Y creo que la unidad, más allá de las afinidades y las disputas personales, políticas, creo que es una necesidad política, digamos, ¿no? Para un espacio que, bueno, que está en el gobierno y que quiere seguir gobernando. Entonces, me parece que la unidad no es solamente una cuestión de discursiva o retórica. Yo creo que se tiene que trabajar y se tiene que construir sobre acciones reales. Después, bueno, también uno, piensa algo y después la realidad lo contradice, porque eso es lo que seguro, al menos a mí me pasa habitualmente, ¿no? Pero fundamentalmente con Sergio Massa. Y bueno, puede ser que eso suceda, no está garantizado. Ahora, yo creo que esa unidad tiene que construirse sobre acciones concretas. Creo que lo de Julián Domínguez tiene que ver con eso, lo de Daniel Scioli tiene que ver con eso. También me parece que lo de Daniel Scioli y en este entrecruzamiento con la estrategia del presidente, ¿no? Y cómo quedó en el medio Scioli de una disputa que no era de él, digamos, ¿no? También eso
hay que entenderlo, digo, ¿no? Porque Scioli queda en el medio de una discusión que no era de él, que era la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Entonces, también, bueno, es un reconocimiento, porque Scioli acepta la decisión de bajarse, bueno, de una manera a los Scioli, digamos, ¿no? Sí, sin pataleo. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿tuvieron la posibilidad desde la encuestadora, desde Circuitos, de medir a Sergio Massa? Sí, nosotros hicimos un trabajo en la provincia de Buenos Aires y hoy, bueno, Sergio Massa es el candidato que mejor mide en la PASO. Ahora, Unión por la Patria está entre 3 y 5 puntos por debajo de Juntos por el Cambio, pero Sergio Massa es el candidato que más mide o que más volumen electoral podría tener. Entiendo. A ver si comprendí bien. Lo que vos estás queriendo decir a raíz de este estudio que hicieron desde la encuestadora Circuitos en la provincia de Buenos Aires es que en las PASO quien va a adquirir, quien va a tener mayor cantidad de votos va a ser Sergio Massa, siendo que la oposición va dividida. Claro, que tiene una división más competitiva. Claro. Porque Sergio Massa y Juan Grabois tienen, al menos por lo que nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires, una proporción de 80-20, digamos, ¿no? En cambio, en Juntos por el Cambio, la proporción es más pareja. ¿Y quién está arriba según Circuitos entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires? Nosotros tenemos que Patricia Bullrich estar un poco más arriba que Horacio Rodríguez Larreta. Ok. Pablo, sabemos que tenés un compromiso en instantes nada más y obviamente queremos respetarte y respetar. Un ratito más tengo, no hay problema. ¿Tenés un ratito más? Viste que a veces se hace más largo, más corto y como es un periodo que bueno, hablamos con todos los medios, entonces, pero tengo un ratito más. Bueno, no, pensé que no lo tenías, por eso no quería ir más allá del espacio que nos estás brindando. Pablo, ¿también midieron a los precandidatos de Juntos por el Cambio para gobernadores en la provincia de Buenos Aires y a Axel Kicillof? Sí, hicimos esa pregunta. Es una pregunta que está separada, ¿no?, de la pregunta del presidente. Entonces ahí como que también la selección de los entrevistados varía un poquito y ahí se juega cada dirigente en particular, y lo que vemos es que en términos de la presidencial, en la de gobernadores, se cruza la interna de Juntos, porque es Diego Santilli quien está mejor que Néstor Grindetti. O sea, Diego Santilli es el candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta, claro, y Grindetti es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. Exacto. Y Axel Kicillof, ¿cuánto mide hoy por hoy? Y Axel Kicillof está cerca de 30 puntos de representación. Hay un porcentaje de personas que no se definen de cerca del 10%, pero por eso te digo, digamos, los candidatos hoy del Frente de Todos tienen mayor nivel o mayor volumen electoral, pero en la pregunta por espacios, Unión por la Patria está entre 3 y 5 puntos abajo de Juntos. Yo creo que es un escenario abierto todavía, que no hay mucho contexto para decir que la elección va a terminar así. Yo creo que no, que va a ir variando, o sea, pero bueno, es un escenario abierto. No, seguro. Ahora, de perder el bastión que tiene el kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires, bueno, sería un escenario muy adverso para el mismo, ¿no es cierto? Bueno, sí, ya también lo perdió en 2015, digamos, ¿no? Yo creo que es importante la provincia, creo que la campaña nacional va a ser muy importante para la provincia, que pueda traccionar a la candidatura de Massa a la de Kicillof. Yo creo que, por ejemplo, en nuestra encuesta hay una pregunta que nosotros hacemos que es sobre expectativas económicas y
y casi el 54% opina que, bueno, que su situación económica en los próximos meses puede estar peor. Yo creo que el gran desafío de Sergio Massa en la campaña es hablarle a ese sector, digamos, ¿no? Sí, pero tiene que hablar con números, y como ministro de Economía, sí, es el ministro de Economía que duplicó la inflación, como bien sabés, del gobierno de Macri, y a su vez, si los números continúan en el porcentaje que hoy por hoy tenemos mes a mes del índice de precio al consumidor, estamos terminando interanualmente con una inflación del 150%. Sí, no, desde ya que la inflación es la mochila más pesada que va a cargar Massa como candidato. Yo creo que sí. Ahora, también es cierto que Massa no es el ministro de todo este gobierno, digamos, ¿no? Sino que es el ministro que viene también a resolver una situación complicada en términos económicos. Y bueno, y también esto que se está mostrando mucho, que tiene que ver con la política energética, ¿no? Sí, que la complejizó muchísimo más. Sí, bueno, no, eso está bien. Yo lo que digo en términos de la descripción también de cómo se encuentran. Un poco, no sé si viste hoy que hay un spot de Patricia Bullrich. Sí, lo vi, es el primer spot de campaña. Bueno, yo coincido en una cosa que dice, que es que si este fuese un país normal, ¿no? La gestión tendría mucho peso, ¿no? Y ella dice, bueno, pero como esto no es así, hoy hay que avanzar políticamente sobre determinadas cuestiones. Y si ese argumento o ese análisis lo llevara al plano de Unión por la Patria, uno podría decir, y quizás si este país fuese normal, y bueno, al ministro de Economía le costaría más, pero también no hay esa mirada lineal respecto de la situación o de la responsabilidad de Sergio Massa como ministro de Economía respecto de todos los problemas que tiene la economía. Entonces, creo que también la paradoja de que el ministro de Economía sea el candidato a presidente habla también de la complejidad de nuestro país. Claro, ¿no? Seguro, sin dudas. Sin esto en un país serio no acontecería bajo ningún punto de vista. Y seguramente desde Circuito les consultaron a los entrevistados cuáles son las problemáticas que más los afectan, ¿no es cierto? Digo, y por sí, ¿dónde comenzamos? ¿Cuál está digamos, cuál es la problemática que se encuentra al tope, digamos, de lo que sostienen los encuestados en este caso? Sí, lo que venimos viendo ya hace muchos meses, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que tiene que ver con la inflación y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Son los principales problemas, por eso la inflación va a ser por eso digo, la mochila más pesada que va a tener que cargar Sergio Massa como candidato, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hablarle a ese sector que tiene expectativas negativas en términos económicos, como vos decís, y se tiene que dar con números, con resultados, no solamente con cuestiones, sino también, bueno, con una percepción concreta real que es la del bolsillo. Sin dudas, sin dudas. Hoy, hace mucho tiempo que en la República Argentina, y es lógico en parte también, en un país como este, ¿no es cierto?, que es cíclico en torno a las crisis en ese plano, pero es cíclico para peor, ¿no es cierto?, porque cada vez estamos peor. E insisto, es lógico que la gente tome como prioritario el tema económico, pero después tenemos otros temas que son fundamentales, como, bueno, vos lo mencionabas, la inseguridad, pero los fundamentales tienen que ver con la educación, por ejemplo, y es algo que no se está mencionando, ¿no es cierto? Es algo que el común de la gente, al no tener dinero en el bolsillo, o al tener dinero en el bolsillo, pero que cada vez tiene menos valor, ni siquiera lo tiene presente. No, desde ya que hay un conjunto de problemáticas que están presentes, pero también es cierto que la situación económica condiciona mucho todas las otras cuestiones. Exacto. Yo soy docente y en los momentos de crisis a los pibes les cuesta más estudiar, les cuesta más tomarse el colectivo, y en otros momentos donde no hay tanta crisis o no hay crisis,
y bueno, ahí las cuestiones de contenido académicas, bueno, se viven de otra manera, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay una expectativa también en términos de mejorar en todo sentido. Venimos y estamos en un proceso donde hay una profundización de la desigualdad, hay una profundización de la segmentación social, y yo creo que también un poco lo que está pidiendo la sociedad es que esa brecha se achique, digamos. Yo no creo que la sociedad argentina esté pensando en ir a otro tipo de sociedades donde un pequeño sector tiene mucha plata y un gran sector de la sociedad es pobre, digamos, sociedades hiper desiguales, porque en este país existe también la idea del ascenso social, pero no solamente por la significación peronista, sino vos agarrás a alguien en la calle y decís, ¿cómo te percibís? No, de clase media, y todo el mundo se percibe de clase pero media. ¿esto es real? Media, ¿Esto es real, Pablo? ¿Vos lo ves en la calle que la gente se autopercibe de clase media? y hay muchos sectores, o sea, por ejemplo, yo esa pregunta en las encuestas no la hago, Uh-huh. por ejemplo, no la hago porque me da clase media sectores que no lo son. Claro, por supuesto. ¿Entendés? Pero bueno, forma parte, el que es quizás de clase alta te dice que es de clase media para no para bajar un poco, sí, exacto. Sí. Y hay otro que te dicen que es de clase media aspiracional, bueno, porque hay también una identificación que a veces no tiene que ver con la realidad, porque la estructura también es una estructura que se va haciendo cada vez más desigual, pero a veces en las aspiraciones y en las representaciones subjetivas eso se resiste, digamos, ¿no? A aceptar ese proceso de retracción económica, que lo venimos viendo no solamente en este gobierno, sino ya hace un tiempo largo. Uh-huh. Lo que está claro es que este gobierno, bajo ningún punto de vista, puso el foco en el ascenso social, sino que todo lo contrario. Está bien, hay un desempleo del 6.9%, ¿ok? Pero la mayoría del empleo es precarizado, tiene que ver con el empleo público, con los monotributistas sociales. Eso hay que tenerlo presente. La gente de la clase baja no pasa o no asciende a la clase media. Lo que está aconteciendo es todo lo contrario. La clase media está descendiendo hacia la clase baja. Sí. No, desde ya. Hay un descenso. Es el proceso social de retracción y el proceso de desigualdad social. Ahora, no, lo que digo es que no creo que eso sea el objetivo de mucha gente, digamos, ¿no? Sí, sino al contrario. Te entiendo, obviamente. Pablo, te agradezco mucho este espacio, me encanta escucharte, me encanta escucharte y siempre es un gusto enorme, ¿sí? Que nos acompañes aquí en la Cocina de las Noticias. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos y un abrazo a todos. Abrazo enorme, hasta siempre. Pablo Romá pasaba por la Cocina de las Noticias.